tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a domingo 25 de febrero, segundo domingo de Cuaresma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La liturgia de este domingo comienza con el libro del Génesis, capítulo 22, versículos del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18. En aquel tiempo, Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas. Vete a la región de Moria y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que Dios le había señalado, Abraham levantó un altar y acomodó la leña. Luego ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña y tomó el cuchillo para degollarlo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí estoy. El ángel le dijo: no descargues la mano contra tu hijo, ni le hagas daño. Ya veo que temes a Dios, porque no le has negado a tu hijo único. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Atrapó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo: juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo único, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades enemigas. En tu descendencia serán bendecidos todos los pueblos de la tierra, porque obedeciste a mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 115. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Tenía fe, aun cuando dije: qué desgraciado soy. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo, en el atrio de la casa del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. La segunda lectura está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos del 31 al 34. Hermanos, si Dios está a nuestro favor, ¿quién estará en contra nuestra? El que no nos escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no va a estar dispuesto a dárnoslo todo junto con su Hijo? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Si Dios mismo es quien los perdona, ¿quién será el que los condene? ¿Acaso Jesucristo, que murió, resucitó y está sentado a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el evangelio de este domingo está tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan.
subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, en este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia nos muestra a Jesús transfigurado. Es el domingo de la transfiguración. Pero echemos un vistazo, antes de llegar al Evangelio, al Génesis. Cómo Dios en el Génesis nos da un asomo a lo que Él iba a ser capaz de hacer. Y el signo precisamente era el sacrificio de Isaac. Abraham, recordemos que tuvo a Isaac ya siendo un anciano. Por lo tanto, el amor que Abraham debía sentir por Isaac debió ser absolutamente único. Era su único hijo. Además, lo tuvo ya en la vejez, en la ancianidad. Él sabía que después de Isaac no habría nada más. Recordemos también que hubo una historia paralela, lo del hijo de Agar, Ismael, por un poco de prisa y de falta de confianza en Dios. Sin embargo, Dios no tomó en cuenta esto en este momento, y los versículos específicos que la liturgia nos presenta hoy nos muestra simplemente la disposición de Abraham de obedecer absolutamente a lo que Dios le pide. ¿Somos nosotros así como Abraham, con la disposición absoluta e irrevocable de obedecer lo que Dios nos pida que hagamos, aunque no estemos muy de acuerdo con ello, aunque nos hiera, aunque nos duela? Pero Dios no vino para pedirnos sacrificios humanos. Él simplemente estaba probando la fidelidad de Abraham y hasta qué punto. Sin embargo, a Abraham en ningún momento se le vio disposición de echarse para atrás. Y eso fue lo que el ángel le fue a decir: Abraham, no hagas nada. Ya sabemos, ya Dios está claro de que tú no te vas a reservar nada con tal de amarle. Y esto es coherente con lo que Dios luego nos pidió a nosotros en los mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Dios nos pide amarlo más a Él que a cualquier otra cosa o persona en este mundo. Y eso tenemos que tomárnoslo muy en serio. Amar a Dios sobre todo, es quererlo, amarlo y ser capaz de lo que sea, incluso pasando por encima de tus afectos más sagrados en tu corazón. Amamos a Dios de esa manera, tanto como para ser capaz de hacer una locura por Él, porque lo que iba a hacer Abraham a los ojos nuestros era una locura. Sin embargo, el amor a Dios estaba primero. Entonces, ¿el amor de Dios está primero en tu vida? ¿El amor a Él está primero en tu vida? Y lo que Él te pide que hagas, ¿realmente lo vas a hacer por amor a Él? Porque ciertamente estamos confrontando en la actualidad una crisis de obediencia, una crisis de fe. Dios nos dice una cosa y nosotros por aquí nos entra y por aquí nos sale. Y eso puede acarrear serias consecuencias a nuestra salvación eterna. Podemos quedarnos sin ella. Podemos quedarnos sin heredar el reino, simplemente porque no estamos escuchando lo que Dios nos pide. Ahora llamamos fanatismo lo que antes se llamaba fidelidad
y obediencia. ¿Ven cómo ahora al mal se le llama bien y al bien se le llama mal? Pero en definitiva, Dios puso a prueba a Abraham y lo encontró realmente digno de las promesas que luego le haría. Ahora sí, vámonos al Evangelio de Marcos, donde en otro monte, porque el sacrificio de Isaac ocurrió en un monte, ahora en otro monte Dios se va a volver a manifestar, pero no con cualquier otro hijo, sino con el propio hijo suyo, con Jesucristo. Más o menos unos 6 días antes de este episodio, Jesús había comenzado a revelarle a sus discípulos el misterio de su pasión, de todo lo que tenía que pasar, ser entregado a los sacerdotes, a los escribas, a los ancianos, y que iba a morir de una muerte infame. Tanto así que Pedro quiere evitarle ese dolor y, movido por una piedad legítima pero equivocada, digamos, quiso decirle: Señor, a ti que no te pase eso, como muchos de nosotros lo hacemos cuando queremos evitarle un daño, un mal o un dolor a alguien muy querido. No, Dios no lo quiera, Dios no lo permita. Sin embargo, a eso vino Jesús, a morir por ti y por mí, a sacrificarse Él. Por eso Dios no vino a pedirnos sacrificios humanos, Él vino a sacrificarse por ti y por mí, por nosotros. Entonces, podemos decir que ante la negativa de Pedro de aceptar una realidad muy dura, que era que su maestro tenía que padecer muchísimo y sufrir, el Señor tiene este gesto maravilloso, compasivo, hermoso, de mostrárseles como Él era. Ya los discípulos lo habían visto hacer cosas grandes, lo habían visto manipular incluso las aguas, a quienes se les daba como si fuera una personalidad propia, como si las aguas tuvieran personalidad, como si tuvieran alma, como si fuera una divinidad en cierta manera. Pero cuando ven a Jesús que domina los vientos, que increpa las aguas, que calma las tempestades, que da de comer a miles de personas, ante esta situación, Jesús tiene el detalle de mostrarse de la otra manera. Porque podrían decir: bueno, Jesús puede hacer cosas grandes, pero ¿qué más puede hacer Él? Y ante la inminencia de la muerte dolorosa de Jesús, se muestra como Dios, como luz, como aquel que ha de venir, y acompañado de Moisés y de Elías. O sea, la ley y los profetas, que eran 2 elementos fundamentales en la fe judía. Jesús se muestra como el que está en el centro, el que dirige todo aquello y el que es superior a Moisés y a Elías. Porque Jesús está por encima de la ley, Él hizo la ley, y de las profecías, porque el Señor es el que es dueño del pasado, del presente, del futuro. Él sabe todo, Él es el eterno, el glorioso. Y ante esta cosa tan maravillosa que están viendo los discípulos y sin saber lo que dicen, quisieran quedarse allí, zona de confort. Se ve tan bonito y se siente tan bonito, quedémonos aquí. No sabían lo que decían y muchos lo han interpretado de muchas maneras, este gesto o estas palabras de Pedro. Sin embargo, el Señor no hace nada más que dejarse escuchar. Y es entonces cuando el Evangelio nos relata que se forma una nube que los cubre con su sombra, dice el texto, y que de esa nube sale esta voz: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios nos ha dado un mandato en esta transfiguración. Escuchemos a Jesús, es su Hijo, y no debemos embelezarnos con consuelos espirituales. Si están, qué bueno, y si no están, pues no los esperemos. Pero si Dios quiere regalárnoslos, amén. Solo quiere Él que lo escuchemos. ¿Tú escuchas la voz de Dios como Él quiere ser escuchado? ¿Dedicas tiempo a la meditación de la palabra? ¿Lees la Biblia todos los días o al menos alguna vez en la semana? Tomemos nuestra cruz y sigamos a Jesús. Es el único camino a la resurrección, cosa que también a ellos les costó entender. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.